Buenas tardes, estimados estudiantes. Este video lo estamos preparando para ayudarles en el desarrollo de la tarea y en el desarrollo del próximo laboratorio número 2. Y pues eso también les va a servir para poderse preparar para el primer examen parcial. Estos ejercicios pues son los ejercicios que aparecen en su guía. Pueden ver que el primer ejercicio es de la segunda guía, ejercicio número 22, y el segundo ejercicio es el ejercicio 10 de la tercera guía. Entonces, concentrémonos pues en orden, ¿verdad? En lo que trata cada uno de los ejercicios. El primer ejercicio trata acerca de equilibrio térmico y pues si leemos el enunciado dice que pues tenemos un calorímetro cuya capacidad calorífica es de 56 calorías por cada grado centígrado. Eso quiere decir que para elevar la temperatura, ¿verdad?, del calorímetro en 1 grado Celsius, debemos suministrar 56 calorías de energía térmica. Ese calorímetro contiene 180 gramos de agua a temperatura ambiente de 25 grados Celsius y a eso se le agregan 20 gramos de agua a 100 grados Celsius, presumiblemente hirviendo, y pregunta cuál es la temperatura final de la mezcla en grados Celsius. Es un problema clásico de equilibrio térmico y la clave para poderlo resolver es saber que están interaccionando tres cuerpos. El primer cuerpo que vamos a considerar sería el calorímetro. El segundo cuerpo que vamos a considerar sería el agua pues, fresca. Y el tercer cuerpo que consideraríamos sería el agua caliente. Y entonces pues vamos a tratar, ¿verdad?, a partir de eso. Entonces pues voy a pasar a mi cuaderno. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver. No tengo buena iluminación hoy, espérenme. Ok. Entonces, pues veamos los datos que tenemos. Entonces, decimos que tenemos un calorímetro. Hagamos pues primero un dibujo representativo, ¿verdad? Un calorímetro es un recipiente. Ese recipiente pues contiene una pared aislante. Y en eso pues tenemos agua. Y pues tenemos que le vamos a echar una cierta cantidad de agua caliente. Entonces, pues la mejor forma de resolver estos tipos de problemas que involucran equilibrio térmico es haciendo una tabla con la información que vamos a manejar. Entonces, como estamos manejando tres cuerpos, cuerpo número 1 sería el calorímetro. El cuerpo número 2 sería el agua fría. Y el cuerpo número 3 sería el agua caliente. Entonces estamos tratando únicamente con esos tres cuerpos. Entonces, ¿cuál es la información que vamos a necesitar? Pues partamos de la ecuación que queremos resolver. La ecuación de equilibrio térmico me dice que pues si tengo tres cuerpos y esos tres cuerpos van a intercambiar energía, el calor suministrado, ¿verdad?, por cada uno de los cuerpos, si yo sumo todos los calores involucrados, me tiene que dar 0 porque eso se está dando, ese intercambio de calor se está dando en un sistema aislado. Entonces, las ecuaciones con las que yo voy a calcular el calor son pues la ecuación de calor sensible, masa por calor específico por cambio de temperatura. Pero, si recordamos bien el concepto de calor específico, el concepto de calor específico solo funciona para sustancias puras. Es decir, funciona para el agua, pero no funciona para el calorímetro, ya que el calorímetro pues, es un cuerpo complejo, si lo podemos describir de esa manera. Entonces, pues, ¿qué podemos hacer? Tenemos una ecuación alternativa para el calor, la cual para los cuerpos complejos utilizamos, ¿verdad?, capacidad calorífica multiplicada por el cambio de la temperatura.
Entonces, para cada uno de los cuerpos, los datos que vamos a necesitar sería la masa, el calor específico y las temperaturas, o en el caso del calorímetro sería la capacidad calorífica y las temperaturas. Entonces, la tabla que voy a resumir, vamos a, no, la tabla que vamos a resumir, vamos a poner cuerpo 1, cuerpo 2, cuerpo 3. Entonces, masa, calor específico, capacidad calorífica, temperatura inicial y temperatura final. Estos serían los datos que voy a requerir. El cuerpo 1 yo lo definí con mi calorímetro. Entonces eso significa que la masa y el calor específico no aplican. Mientras que el enunciado dice que su capacidad calorífica es de 56 calorías sobre grados Celsius. Las temperaturas las vamos a ver después. El agua fría. El agua fría me dice que yo tengo 180 gramos de agua fría a temperatura ambiente. Y pues el calor específico del agua se define, ¿verdad? Bueno, no se define, se, este, se entiende que es una caloría sobre gramos por grado Celsius. Y pues capacidad calorífica no la vamos a poner, solo que técnicamente, si entendemos la relación entre estas dos ecuaciones, la capacidad calorífica del agua sería el producto de estas dos cantidades. Y el agua caliente, pues serían 20 gramos de agua caliente. Sigue siendo agua, por lo tanto tiene el mismo calor específico y pues no vamos a definir una capacidad calorífica. Ahora sí, concentrémonos con las temperaturas. Me dicen que el agua fresca inicialmente se encuentra a 25 grados. Me dicen que el agua hirviendo se encuentra inicialmente a 100 grados. Y pues lo que me están preguntando, ¿verdad? Es la temperatura final de todo el sistema. Ahora, esta temperatura final yo voy a entender que es la misma, porque cuando me estoy refiriendo a equilibrio térmico es cuando todos los cuerpos que se encuentran en un sistema están a la misma temperatura. O sea que yo no estoy tratando de calcular tres variables, sino que estoy tratando de calcular una variable que pues se repite tres veces. Y eso nos deja un hueco en la tabla que sería la temperatura inicial del calorímetro. Entonces, para llenar la temperatura inicial del calorímetro tenemos que comprender cómo comienza el problema. El comienzo del problema sería que pues el agua fría se encuentra dentro del calorímetro. Quiere decir que antes de que yo comience el problema, yo tengo un sistema, ¿verdad? En el cual el agua fría tiene que estar en equilibrio con el calorímetro. Eso quiere decir que la temperatura del calorímetro debe ser igual a la temperatura del agua que lo contiene. Si no, no están en equilibrio térmico. Y conste, me estoy refiriendo a un equilibrio térmico previo, no a un equilibrio térmico posterior, que es el que estamos buscando, ¿verdad? La temperatura final. Y con esos datos, yo ya puedo comenzar a plantear cuáles serían, ¿verdad?, las identidades de los calores correspondientes a cada cuerpo. Entonces vamos a subir un poco esto. Entonces tendríamos calor 1, que sería el calor del calorímetro, sería capacidad calorífica por cambio de temperatura. Eso sería 56 calorías sobre Celsius por cambio de temperatura, se define como temperatura final menos temperatura inicial. Para el caso del agua fría, utilizaría masa por calor específico por cambio de temperatura. La masa del agua sería 180 gramos. El calor específico sería 1 caloría sobre grados Celsius. Y el cambio de temperatura sería temperatura final menos
25 grados centígrados. Para el agua caliente, entonces, utilizaría la misma ecuación, solo que en este caso la masa del agua caliente son 20 gramos. El calor específico sigue siendo el mismo porque es agua. Imagínense fuera alcohol, utilizaría entonces el calor específico del alcohol. Y aquí utilizaría los datos del agua caliente, que sería pues temperatura final menos 100 grados Celsius. Entonces yo tengo Q1 es igual a 56 por TF menos 25. Q2 es igual a 180 por 1 por TF menos 25. Y Q3 es igual a 20 por 1 por TF menos 100. Entonces van a ver que pues cada Q está expresada en términos de la temperatura final y utilizando, ¿verdad?, una sustitución en la ecuación original del equilibrio térmico, yo voy a tener una ecuación lineal de una incógnita en la cual pues la única dificultad sería despejar cuál sería mi temperatura final. Entonces, sustituyendo, ¿verdad? Voy a tener, y aquí pues un poquito de, tengo que aprovechar el espacio, sería 56 calorías sobre Celsius por TF menos 25 más 180 calorías sobre Celsius. ¿Qué estoy haciendo acá? Estoy efectuando este producto y al efectuar ese producto se me cancelan los gramos, me va a quedar calorías sobre Celsius y pues temperatura final menos 25 más el tercer término, pues hago lo mismo, ¿verdad? Multiplico acá, me va a ir los gramos y me va a quedar 20 calorías sobre Celsius por temperatura final menos 100. Y toda esa suma de los tres términos debe ser igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que me toca hacer con esta ecuación? Lo que voy a hacer es multiplicar esto, que sería pues ley distributiva para cada uno de los tres términos, y pues los términos que lleven TF, bueno, los dejo a la izquierda de la ecuación, y los términos que no lleven TF me los llevo a la derecha de la ecuación. Entonces, pues multiplicando sería, ¿verdad? Y pues porque ya le tengo que dar vuelta a la página, 56 calorías sobre Celsius por TF menos 56 calorías sobre Celsius por 25 Celsius más 180 calorías sobre Celsius por TF menos 180 calorías sobre Celsius por 25 Celsius más 20 calorías sobre Celsius por TF menos 20 calorías sobre Celsius por 100 Celsius. Espero hayan escuchado bien lo que acabo de mencionar, porque pues le tengo que dar vuelta a esto. Pues, ¿qué ocurre? Vamos a vamos a tener que nuestra ecuación queda así entonces. Entonces sería 56 calorías sobre Celsius por TF menos, y pues 56 por 25, 56 por 25 me va a dar 1400. Entonces 1400 calorías sobre Celsius por Celsius me va a dar calorías limpias más 80 calorías sobre Celsius, perdón, 180 calorías sobre Celsius por TF menos, en este caso pues sería 180 por 25, 4500, y esto pues sería otra vez calorías. Se ve algo mal a mi letra, pero traten de escribir enfrente de la cámara. Más, quito la mano para que se vea decente, sería 20 calorías sobre Celsius
por TF menos, y sería pues 20%, no es necesario que lo haga en la cámara, pero bueno, 2000 calorías. Y todo esto debe ser igual a 0. Entonces, los términos que llevan TF los mantengo a la izquierda de la ecuación. De hecho, pues son términos semejantes, los puedo sumar. Solo que pues voy a hacer el despeje primero. Y los términos que no llevan TF, pues me los llevo al otro lado. Como cada uno de ellos está restando, pues los paso sumando. Otra vez pudiera hacer la operación primero, pero para que les quede un poquito más claro cómo es el despeje, voy a hacer el despeje primero. Entonces, 56 calorías sobre Celsius TF más 180 calorías sobre Celsius por TF más 20 calorías sobre Celsius por TF debe ser igual a 1400 calorías más 4500 calorías más 2000 calorías. Entonces, los términos semejantes de la izquierda se suman y tendría pues 56 más 180 más 20, que me daría 256 calorías sobre Celsius por TF. Y a la derecha tendría 1400 más 4500 más 2000, que me daría 7900 calorías. Y para obtener TF, la temperatura final, entonces mando a dividir el coeficiente, que sería 256 calorías sobre Celsius. Entonces, ¿qué me quedaría? 7900 entre 256. Eso me quedaría con un valor de aproximadamente 30.86. Y pues, ¿qué va a pasar aquí? Se me van a cancelar las calorías. Me va a quedar 1 sobre Celsius. Entonces, pues me va a quedar por extremos y medios grados Celsius. O sea que la temperatura final es de 30.86 grados Celsius. Un poquito de análisis, ¿verdad? De la información que hemos proveído al principio. Eran 180 gramos de temperatura de agua a temperatura ambiente y apenas 20 gramos de agua a 100 grados Celsius. Quiere decir que pues lo normal es que el agua tibia se caliente un poquito y el agua caliente pues se enfríe mucho porque pues hay mucha más agua fría que agua caliente. Entonces este valor pues tiene lógica basada, ¿verdad? En lo que conocemos de equilibrio térmico. Si me hubiera dado, por ejemplo, en vez de 30, me hubiera dado 20.86, yo ahí hubiera pues conocido automáticamente que el dato estaba malo, porque pues si tenía que el agua fría está a 25 y el agua caliente está a 100, es imposible que me dé más frío que ambos, porque eso estaría violentando, ¿verdad? Los principios de transferencia de energía. Ok, eso sería entonces la solución del primer ejercicio. Vamos a tomar una pausa rapidita y en el siguiente video pues voy a hacer el desarrollo del segundo ejercicio.